te quiero abordar parte de lo que es la bibliología. ¿Qué es la bibliología? Es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Pero no de lo que contiene la Biblia, sino de cómo es que este libro, de 66 libros, nos ha llegado hoy en día. Y eso es muy importante saberlo, hermanos, porque si usted abre, por ejemplo, una Biblia de los Testigos de Jehová, se va a dar cuenta que su traducción es muy diferente a la de nosotros. Si usted, por ejemplo, abre una Biblia católica, se va a dar cuenta que ellos tienen libros que nuestra Biblia no tiene. Entonces, o inclusive simplemente el hecho de ver cada libro, cómo es que estos libros llegaron a nuestras manos hoy en día y por qué es que nosotros los cristianos consideramos que esos 66 libros fueron inspirados por Dios. Porque normalmente cuando uno debate con un ateo o nos cuestionan, ¿y cómo sabes tú que esa es la palabra de Dios? Y uno a veces no sabe qué responder ante esas preguntas. Entonces, la bibliología responde ante esas preguntas, tanto usando la historia de la iglesia, es decir, hay 2000 años de historia que respaldan también la Biblia tal cual hoy la conocemos, y también lo que es la inspiración de las escrituras. ¿Por qué estos libros sí? ¿Por qué otros no? Este, ¿Por qué nuestra traducción podemos considerar que es confiable a diferencia de la de los testigos de Jehová? ¿Por qué también, a diferencia de los judíos, por ejemplo, también tienen otra Biblia, los ortodoxos tienen otra Biblia? ¿Por qué este libro sí es inspirado por Dios y por ejemplo, el Corán no lo es? Entonces, vamos a ir viendo el conocimiento acerca de la Biblia, porque es importante conocer el fundamento de nuestra fe que está basado en este libro como nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Entonces, vamos a hablar de las dos testamentos por separado, porque es verdad que los dos se formaron de manera separada, sin embargo, los dos son un complemento uno del otro. Es decir, el Antiguo Testamento no se puede entender sin el Nuevo y el Nuevo no se puede entender sin el Antiguo. Como les ponía el ejemplo, por ejemplo, de la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento no está fuera de lógica, pero en el Nuevo Testamento nos muestra por qué es que se levantó esa serpiente de bronce, que es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos pactos que son complementarios, es decir, uno complementa al otro. Y uno depende también, para entender uno, debemos de también tener el otro. ¿Ok? Entonces, y hermano, ¿por qué tiene este mapa aquí? Ahorita lo vamos a ir viendo por qué y por qué es importante irnos a este mapita que hay más o menos, yo no sé dibujar, pero pues ahí más o menos lo copié del mapa. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La armonía bíblica. ¿Qué es la armonía bíblica, hermanos? ¿Qué es? Que no se contradicen, que todos están en un mismo canal, ¿verdad? Que nadie se sale, si todo es rojo, todos son rojos, ¿verdad? No es como que en la foto, ¿verdad? Que todos están vestidos de blanco y hay alguien que se le olvidó, que el despistado que se le olvidó que tenía que venir todos de blanco y se vino de negro y aparece el lunar ahí, ¿verdad? No, en la Biblia no ocurre eso. La Biblia, todos y cada uno de los 66 libros están en un mismo canal. Es decir, uno complementa al otro y está en completa sintonía con el resto de la escritura. La Biblia fue escrito más o menos en un periodo entre 1500 y 1600 años de historia por 35 autores en 3 idiomas diferentes y cada libro en ellas está en completa armonía con el resto. Esto derivado de su infalibilidad e inerrancia. Fíjense qué tremendo. Un libro que se escribió durante 1500 años en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, con 35 autores diferentes, de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, porque si bien, aunque eran parte de la cultura hebrea, había unos que que crecieron en Mesopotamia, había otros que crecieron en Israel, otros que eran griegos o romanos. Entonces, bueno, no hubo otros romanos, pero sí, por ejemplo, Lucas, que fue griego. Crecieron en diferentes lugares, hablando inclusive diferentes idiomas, y todos pareciera que todos estuvieran de acuerdo
en una misma cosa. Es algo sobrenatural que es una prueba fundamental de la infalibilidad y de la inerrancia bíblica. La infalibilidad quiere decir que la Biblia no falla. O sea, la palabra de Dios no falla. Si la Biblia dice algo es porque es verdad y por lo tanto no puede fallar. No hay error. Inerrancia es que no tiene error. Es correcto. Inerrancia es que no tiene error. Ahora, y aquí es donde yo quiero aclarar algo, hermanos. Porque muchas veces, sobre todo cuando uno no conoce la Biblia, puede venir una persona externa que tiene críticas hacia el cristianismo y dice, mira, es que aquí la Biblia se está contradiciendo o aquí está cometiendo un error. Ahora, la Biblia original, en su idioma original, es inerrante, pero obviamente durante generaciones se ha estado traduciendo la palabra de Dios. O sea, imagínense, la imprenta se descubrió más o menos en los años 1520, más o menos 1510. Antes de esos años de cuando Gutenberg inventó la imprenta, todo se copiaba a mano, todo se copiaba a mano. Y obviamente hay errores de humanos al momento de copiar de una Biblia a otra. Pero la inerrancia bíblica defiende que los manuscritos originales no tienen error, ¿verdad? Y aunque, fíjense bien, aunque no tenemos los manuscritos originales de todos los libros de la Biblia, sí tenemos manuscritos muy cercanos al origen de la palabra de Dios. Por ejemplo, del Nuevo Testamento hay códices que datan del siglo II después de Cristo, o inclusive hasta algunos hasta el siglo I, es decir, 100 años después de que vivió Jesús. Y uno ahí donde es como si alguien hoy en día escribiera de la Revolución Mexicana. Pues es un tema que tiene 100 años más o menos de haber ocurrido y que se tiene un pleno conocimiento de lo que ocurrió, ¿verdad? Muy diferente, por ejemplo, a Alejandro Magno, que él vivió 400 años antes de Cristo, y los manuscritos que hoy tenemos son después de Cristo, o sea, son de 500 años después de los sucesos que acontecieron con Alejandro Magno. Y así en muchos otros eventos históricos tenemos muy pocos manuscritos y muy tardíos para la época en que se desarrolla la historia, y aún así los damos por válidos. Pero la Biblia muchas veces el crítico quiere desprestigiar la Biblia sin darse cuenta que la misma historia o los métodos históricos de conservación tienen reglas mucho más laxas para otros temas, pero para la Biblia sí se ponen muy, muy rígidos. Entonces, la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales. ¿La Biblia puede tener errores de traducción? Sí, ojo aquí, errores de traducción, no errores en los idiomas originales. De hecho, hoy en día, gracias a Dios, tenemos acceso a los idiomas originales. Usted se mete a internet y, por ejemplo, puede buscar Biblia interlineal y le da clic en esa página y en esa página viene toda la Biblia en sus idiomas originales. Usted puede buscar el versículo que usted quiera y ahí vienen las palabras griegas exactas que se utilizaron en cada, y la forma también, en la estructura en que está desarrollada en griego, ¿verdad? Porque tenemos los manuscritos en los idiomas originales. A lo mejor no el primerito que se escribió, pero tenemos los manuscritos en los idiomas originales, que eso es muy importante. Por ejemplo, de Alejandro Magno no se tiene los manuscritos en griego, se tienen en latín o se tienen en otros idiomas. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el canon bíblico. ¿Qué es? ¿Qué significa canon bíblico? ¿La Biblia es un solo libro? La respuesta es no, ¿verdad? Es una colección de 66 libros y cada uno tiene un género literario diferente, tiene un autor diferente y tiene propósitos específicos diferentes. Entonces, cuando hablamos de canon bíblico, hablamos de la colección de libros que son considerados inspirados por Dios. Es decir, ¿qué es la inspiración divina? La inspiración divina era cuando el Espíritu Santo guiaba a una persona a escribir o redactar un mensaje de parte de Dios para un tiempo determinado. Y fíjense bien, no era algo dictatorial, o sea, no era algo mecánico, como si Dios poseyera a la persona y escribiera tal cual las palabras de Dios. No, hasta eso. Dios utilizaba inclusive el propio léxico de la persona para
dar el mensaje que él quería. Por eso es que mientras vemos a un Pablo usando palabras y conceptos muy elaborados, vemos a un apóstol Pedro, que era pescador, usando un lenguaje un poquito torpe en su manera de expresarse. Pero aún así, tanto Pedro como Pablo eran inspirados por Dios, porque Dios no dictó la palabra, sino que Él la inspiró usando la capacidad de cada una de las personas, inclusive el lenguaje que ellos usaban, para transmitir el mensaje como tal, ¿verdad? Y cuidando obviamente el Espíritu Santo, cuidando las palabras que ellos usarían a lo largo de la escritura. Ahora, durante el canon bíblico que hoy tenemos, no llegó a nuestros días así de la nada, ¿verdad? Tuvo un proceso muy largo en que se estuvo desarrollando. Por ejemplo, la primera... ahora bien, hay que aclarar algo. Para que se considere un canon bíblico o que se realice una colección correcta de libros, se tuvo que también hacer no solamente la traducción y la colección, sino también un análisis detallado de cada libro. Por ejemplo, el primer canon que podríamos decir que existió fue el canon judío. De hecho, los judíos en el año 400 cierran 400 antes de Cristo cierran el canon de la Torá. Más adelante los judíos fariseos en el 90 después de Cristo, en el concilio de Yamnia, cierran el canon del Antiguo Testamento a 39 libros. ¿Verdad? Se podría decir que esos son los cánones más antiguos del Antiguo Testamento. Ahora bien, y aquí es donde hay una confusión, y aquí es donde empezamos a distanciarnos de los católicos, porque los católicos siempre han dicho, es que ustedes, los protestantes, le arrancaron 7 libros a la Biblia. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Pero yo sí he escuchado que es que ustedes le arrancaron 7 libros a la Biblia. Ahorita vamos a ver que no es cierto, ¿verdad? Fíjense, la Biblia protestante, déjenme saco el acercito. La Biblia de nosotros, la Biblia cristiana, cuando hablamos de protestantes hablamos de nosotros, ¿verdad? Cerró en el 520 al 40, ¿verdad? Y Martín Lutero excluye los 7 libros deuterocanónicos. Fíjense bien, ¿quién cerró primero el canon? Nosotros los protestantes, antes del Concilio Católico de 1546, en el Concilio de Trento, que ellos cierran el canon después. Ahora, ellos se defienden. Ahí les va, ahí va, fíjense. Cuando Martín Lutero llega a la iglesia siempre había tenido bueno, no siempre, ¿verdad? Pero cuando él llega, la Biblia tenía los 46 libros del Antiguo Testamento. Pero fíjense dónde está la confusión. La confusión surge, hermanos, en que había 2 corrientes de judíos. Bueno, no sé si ustedes, vamos a irnos, a remontarnos al origen, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿por quién fue escrito? El Antiguo Testamento. Por Moisés, por Isaías, por los judíos, ¿verdad? Los judíos fueron quienes escribieron el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, el canon judío, cierra en el año 90 después de Cristo, en el concilio de Yamnia, con 39 libros, que son los mismos 39 libros que nosotros tenemos hoy en día. 24. Lo que pasa es que los judíos usan 24 libros, pero realmente son nuestros mismos 39 libros. La diferencia es que, por ejemplo, primera y segunda de Samuel, nosotros los separamos, ellos tienen un solo Samuel, ¿verdad? Nosotros tenemos primera y segunda de Crónicas, ellos solamente tienen un libro de Crónicas. Sí, están diferentes distribuidos, ¿verdad? Entonces, ellos en el Antiguo Testamento, porque los judíos no tienen Nuevo Testamento, tienen 39 los mismos 39 libros que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron los católicos para incluir los 7 libros deuterocanónicos, o los que le llamamos apócrifos? Bueno, el error que se comete, y no se comete en los primeros siglos, se comete, y es un error cometido por Agustín de Hipona y otros obispos africanos, toman como base la traducción Septuaginta. ¿Qué era la traducción de la Septuaginta? La Septuaginta era una traducción de manuscritos hebreos al griego, incluyendo los 7 libros apócrifos. Esta traducción, o la traducción de los 70,
ocurre en la ciudad llamada Alejandría. Fíjense bien, el centro del judaísmo, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Ok, entonces, Alejandría, si ustedes recuerdan la Biblia, en las deportaciones muchos judíos huyeron hacia Egipto. Y la segunda comunidad más grande de judíos en el mundo en los tiempos de Jesús estaba en Alejandría. ¿A dónde huye Jesús cuando Herodes lo persigue? A Egipto, porque ahí estaba la segunda comunidad más grande de judíos. Ahora, en Alejandría llevaban generaciones de judíos naciendo y creciendo en Egipto. Alejandría fue una ciudad griega, bueno, egipcia, pero fue renombrada por los Ptolomeos, la dinastía de los Ptolomeos, que era una dinastía griega. Entonces, los judíos en Alejandría y en Egipto no hablaban hebreo. Fíjense, no hablaban hebreo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hacen estos 70 rabinos? Dicen, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros en nuestra liturgia enseñamos en hebreo, pero aquí la gente en Egipto no habla hebreo, habla griego. Entonces ellos se tomaron la tarea de tomar todos los manuscritos y libros hebreos y traducirlos al griego. Y entonces ahí, fíjense bien, ahí también meten los libros deuterocanónicos, es decir, los libros apócrifos. ¿Por qué los meten dentro de la traducción Septuaginta? Porque ellos también enseñaban parte de la historia del pueblo de Israel. Y esos libros, Macabeos, Judith, ¿verdad? Tobías, eran libros que hablaban de la historia del pueblo judío. Pero ojo aquí, nunca hicieron un análisis de qué libro estaba inspirado o no estaba inspirado por Dios. Ellos simplemente agarraron todos los manuscritos hebreos y los tradujeron al griego. De hecho, hay algunos libros que no existe su traducción en hebreo, solamente está en griego. El original no está en hebreo, está en griego. Como por ejemplo en el caso de Tobías o en el caso de Judith, no está en hebreo. O sea, el idioma original que se escribió estaba en griego. Ahora, fíjense bien, hermanos. Hay evidencia del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús menciona y resucita a la niña que había muerto. ¿Qué dice? Talita cume? ¿Qué idioma es ese? Arameo. Cuando está Jesús crucificado, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Arameo. El idioma del día a día de Jesús era el arameo, no era el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Inclusive si tú comparas algunos textos de nuestra Biblia en español y la King James, vas a encontrar diferencias, inclusive en conceptos. Y si yo quiero hablarle a un público en el idioma inglés, vuelvo a lo mismo, yo no voy a utilizar la Biblia en español, yo voy a utilizar la Biblia en inglés y voy a citar la Biblia King James. Entonces, es normal que el Nuevo Testamento recurra a la traducción Septuaginta para poder dar a entender los textos que está tomando como referencia. Y ojo aquí, porque el griego, siendo el idioma universal en ese momento, era probablemente la versión que se tenía disponible para los judíos griegos que no tenían los manuscritos hebreos. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego con el propósito de no ir dirigido exclusivamente a los judíos, sino ir a esparcir a todo tipo de creyentes, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. El hecho de que el Nuevo Testamento cite la Septuaginta no garantiza que sea la versión que se utilizaba en aquel entonces. O más bien que Jesús o los apóstoles mismos reconocieran a la Septuaginta como el canon. ¿Sí me explico? De todos los libros deuterocanónicos, el único que es citado en el Nuevo Testamento es Enoc. Es el único. Nunca vamos a ver en el Nuevo Testamento a Jesús citando a Macabeos, nunca vamos a ver a Pablo citando a Tobías o a ninguno de los 7 libros deuterocanónicos. Y eso, fíjate, eso es una prueba muy, muy fuerte a favor de nuestra Biblia de 66 libros, porque eso deja en claro que ellos mismos, aunque conocían esos textos, no los consideraban como inspirados por Dios. Ahora, en el caso de Enoc, y aquí quiero aclarar algo, Enoc es un caso muy particular, porque Enoc no fue escrito en los 400 años de silencio.
Enoc es un libro muy, muy, muy antiguo y quedó descartado por otras razones, no por el periodo en que fue escrito. Sí, por ejemplo, también Pablo cita a Platón. O sea, pero no es no porque cite algo quiere decir que sea inspirado. Ahora, fíjate bien, esas citas, no, ojo, yo me estoy concentrando en los deuterocanónicos, no en la literatura hebrea histórica. Yo estoy agarrando de los deuterocanónicos. Y mi argumento es de los deuterocanónicos, Tobías, Macabeos, Judith, bueno, a excepción de Enoc, todos ellos nunca fueron comentados por los apóstoles ni por Jesús, a excepción de Enoc, que lo cita Judas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, los libros deuterocanónicos, al no ser citados, muestran una carencia de autoridad. Hay que entender que la Biblia está entrelazada entre sí. Es decir, por ejemplo, vemos a un Pedro citando a Pablo, vemos a un Pablo citando Salmos o citando libros del Antiguo Testamento, vemos a Jesús citando Isaías, vemos a Jesús citando Salmos. Entonces, hay una armonía y hay una red que se apoya mutuamente. Los libros deuterocanónicos no tienen esa red, o sea, no entran en ese ¿cómo les puedo decir? En ese apoyo moral o apoyo de autoridad que prestan los apóstoles a otros libros del Antiguo Testamento. Ahora, la Septuaginta, quiero aclarar, no es un canon, es una traducción. ¿Qué es una traducción? Es simplemente tomar un texto y traducirlo. ¿Ok? ¿Qué sí es un canon? Es, a ver, tengo todos estos libros, voy a estudiarlos, voy a analizarlos, voy a meterle criterios para ver cuáles son y cuáles no son inspirados por Dios. La Septuaginta no hizo eso, no pasó por eso. Sí, o sea, ellos hicieron muy bien su trabajo. O sea, no estoy aquí tampoco quitando mérito a la labor de traducción que hicieron los 70 ancianos, porque hicieron muy buena labor de traducción. El problema y mi argumento que estoy, y sobre el enfoque que me estoy yendo, no es la traducción, sino es que ellos no hicieron un análisis para determinar un canon. Es decir, no establecieron un criterio para decir estos libros sí y estos libros no. Es correcto, agarraron todos los que encontraron y los tradujeron. Y obviamente tomaron los libros deuterocanónicos porque como ellos a quién enseñaban, ellos no enseñaban a la iglesia, ellos enseñaban a los judíos que estaban en la dispersión y que ellos querían mantener la identidad de los judíos como pueblo de Dios y como cultura, como nación. ¿Qué narra los macabeos? Las luchas que hubo de los macabeos contra Antíoco Epífanes, ¿verdad? Esas guerras que hubo por defender la fe y la identidad judía. Entonces ellos veían a los macabeos como héroes nacionales. Es como decir aquí un Miguel Hidalgo, ¿verdad? Entonces ellos enseñaban en los deuterocanónicos como parte de su historia e identidad cultural. Y obviamente tomaron todos los textos hebreos y los tradujeron al griego para enseñar a los judíos que hablaban nativamente griego, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo del Nuevo Testamento y para reforzar un poquito eso, sí, la Biblia cita la versión de la Septuaginta. ¿Por qué la cita? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si yo voy a escribir algo en griego, no voy a tomar de otra traducción. O sea, voy a tomar una traducción en griego y la voy a usar, ¿verdad?, para plasmarla en la carta que estoy, o en el libro que estoy haciendo. Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento cita la Septuaginta, porque es la traducción griega que se tenía en el momento. Ahora bien, decir que Jesús citó la Septuaginta es incorrecto, porque Jesús hablaba en arameo y enseñaba en arameo. Es ilógico que yo venga aquí a ustedes a enseñarles en español y yo me traiga la Biblia King James de inglés y yo les enseñe a ustedes una versión. Es ilógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues agarro la Biblia en español, que es la Reina Valera, para enseñarles a ustedes. Entonces, por eso es ilógico que no es correcto decir que Jesús citaba la Septuaginta. Y eso lo aclaro porque muchos católicos dicen, Jesús citaba la Septuaginta. No es cierto, no citaba la Septuaginta. La Biblia fue escrita citando la Septuaginta, pero es muy probable, y estamos casi 99% seguros, de que Jesús no citó la Septuaginta. No, en arameo. Probablemente lo leían en hebreo y lo enseñaban en arameo.
So- no, solamente había en hebreo, pero obviamente en el día a día tú enseñabas en arameo, ¿verdad? Porque era la lengua nativa que había, y más sobre todo, por ejemplo, en Capernaum. Por ejemplo, si tú vas con la mujer samaritana, pues a ella no le vas a hablar en hebreo, le vas a hablar en arameo, que pues ella ni judía era. O los, por ejemplo, los que crecieron ahí junto al lago de Galilea, pues ellos no hablaban hebreo, hablaban, su lengua nativa era el arameo. Aunque en la sinagoga enseñaban en hebreo, pues había, como decía el hermano David ahorita, había un traductor que lo enseñaba en arameo. Entonces, Jesús nunca utilizó la Septuaginta. Ahora bien, ¿cuándo es cuando se realiza por primera vez ese análisis de decir, oye, ¿sabes qué? Estos sí y estos no? Es hasta el concilio de Yamnia, en el año 90 después de Cristo. Y ahí es donde los judíos dicen, ¿sabes qué? Estos 39 libros sí son inspirados por Dios y estos 7, los deuterocanónicos, no. ¿Por qué no? Porque contradicen a la Torá. Ahí es donde vemos por primera vez decir, ¿sabes qué? Esto está contradiciendo lo que ya se ha enseñado. Ya se cuenta que la Biblia, hermanos, es como una construcción. Usted cuando construye una casa, por ejemplo, pues usted echa las azapatas, ¿verdad? Echa las azapatas, echa el cemento, los cimientos, levanta las columnas y pues ya tiene el terreno bien definido donde lo va a construir, ¿verdad? Y entonces construye el primer piso. Ah, ya está, la ley, ¿verdad? Vamos a sumar la ley, es el primer piso. Si yo quiero construir algo nuevo, tengo que construir sobre lo que ya está echado. ¿Verdad? Yo no puedo agarrar ir fuera de mi construcción y empezar desde cero, ¿verdad? O sea, ya la construcción ya está hecha. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento del que ya está echado. O sea, ya fue echado este fundamento, ya estos ladrillos como base fueron establecidos. Quien quiera construir algo tiene que construirlo sobre lo que ya está construido. Si yo quiero construir un segundo piso, pues yo tengo que construirlo sobre el primer piso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la Biblia fue escrita de esa manera. La ley fue un cimiento, y luego vienen los profetas. Los profetas no podían contradecir la ley porque ya era un cimiento que estaba echado. Y entonces construyen sobre la base de la ley. Y luego el Nuevo Testamento, Jesús construye sobre la base de los profetas. Como dice, de ellos está escrito de mí. Y sobre la ley, ¿verdad? Igual Pablo y los demás apóstoles construyen ya no solamente sobre la ley y sobre los profetas, sino también sobre la vida de Jesús, como la piedra angular, ¿verdad? Entonces la Biblia está enlazada es como una construcción que fue creciendo un ladrillo sobre otro. No hay manera que venga alguien y se salga completamente de la línea que ya se lleva y decir esto es así, porque no encajaría, construiría sobre la arena, construiría sobre la tierra nuevamente. Y eso es lo que hicieron los libros apócrifos, que por ejemplo uno de ellos dice que ofrecían sacrificio por los muertos. Y ahí la Biblia dice que los muertos están. ¿Verdad? Eso ya lo había dicho Salomón en Eclesiastés. Los muertos están y no tienen nada que hacer debajo del sol. Más adelante Pablo dice, viene la muerte y después el juicio. Ya no hay nada que hacer estando muertos. Pero la Iglesia Católica toma estos libros y dice, mira, aquí ofrecieron sacrificio por los muertos. Y se sacan la doctrina de las indulgencias y dicen, mira, vamos a hacer ofrendas y misas para orar por el que salga del purgatorio y esto. Y se crean una doctrina de libros que contradicen a las demás libros de la Biblia. Ahora bien, fíjense bien, el canon judío cierra en el año 39. Lutero, cuando estuvo estudiando la Biblia, se da cuenta que los judíos no tenían esos libros. El año 90, después de Cristo, no tenían esos libros. Ahora, el argumento de la Iglesia Católica es, pues es que ellos eran judíos. La Iglesia es la Iglesia y los judíos son judíos. ¿Verdad? Ahora, hay que recordar, ¿quiénes conocían mejor el Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Verdad? ¿Y su autoridad tiene peso? Claro que tiene peso. Ahora, dentro de la Iglesia, y aquí es donde vamos a entrar en una polémica, durante años y años, al menos los primeros 400 años, no existía un canon. Por ejemplo, hay un chavo que se llama Gustavo Alarcón, que es un apologista católico,
que él decía, no, si esta Biblia de 73 libros siempre se ha usado durante los 2000 años. No es cierto. La Biblia tal cual hoy no la tenían los primeros cristianos. Los primeros 400 años ni Biblia tenían. Hay que recordar, hermanos, y por eso hice aquí el mapita. Hay que recordar que, por ejemplo, Pablo, estando en Roma, escribe a Éfeso, donde estaba Timoteo, ¿verdad? ¿Dónde se queda la copia de Éfeso? Aquí. ¿Cuánto tarda en llegar hasta Alejandría? Años. Santiago, ¿dónde escribió su epístola Santiago? En Jerusalén. ¿Cuánto tardó en llegar a Roma? Años, hermanos. Años. Y así, cada carta del Antiguo Testamento, cada evangelio fue escrito en diferentes lugares y tardó en reunir todo geográficamente, reunir todas y cada uno de los manuscritos. Se tardaron años, hermanos, en reunir todo el Nuevo Testamento y decir, ya tenemos esta colección, ¿verdad? Y había, por ejemplo, Clemente de Alejandría, del Nuevo Testamento, había veces que él nada más tenía 16 libros, y esos eran los que enseñaban. Había, por ejemplo, en Roma a lo mejor nada más tenían 20, y dicen, estas son las cartas paulinas y tenemos los 4 evangelios, pero no tenemos primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, la Biblia como existe hoy en día, tardó muchos años en juntarse, hermanos. Fue hasta muchísimo después que ya los obispos, pero ya después de la persecución, estoy hablando ya después de la iglesia perseguida, estoy hablando más o menos cuando llega el emperador Constantino, cuando ahora sí Anastasio, que es uno de los primeros que empieza a recopilar, dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a recopilar todos los libros, todos los que tenemos y ver cuáles son inspirados y cuáles no. Y empiezan ahí a recaudar los diferentes libros. Por eso es que el canon bíblico protestante, el que actualmente tenemos, cierra hasta el año 1520. Y el católico, hermanos, cierra después que el de nosotros, en el Concilio de Trento. O sea, aún ellos mismos, internamente la Iglesia Católica tenía ese debate durante generaciones. Durante generaciones la Iglesia Católica tuvo, ha tenido ya no, porque lo cerraron en Trento, pero antes de Trento la Iglesia Católica internamente tenía ese debate de cuáles son inspirados y cuáles no. Había inclusive algunos que decían, Hebreos no es inspirado, otros decían Apocalipsis. Por ejemplo, Agustín de Hipona llegó a decir que Hebreos no era inspirado por Dios. Y así muchos decían, no, se me hace que no es, Santiago no es inspirado por Dios. Y había ahí debates entre los mismos teólogos católicos, hasta que en Trento se reúnen todos y dicen, oye, no, ¿sabes qué? Mira lo que hizo Lutero, recaudó 66 libros, vamos a hacer lo mismo y vamos a cerrar filas y van a ser 73 libros. Y así es como lo hizo la Iglesia Católica. Después, la Iglesia Ortodoxa hace lo mismo en el año 1672. Pero antes de estos años no existía, escuche bien, no existía un canon oficial. No existía. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué criterios de canonicidad del Nuevo Testamento se utilizaron? Número 1, la apostolicidad. Aquí estamos con el Nuevo Testamento. La apostolicidad. ¿Qué es apostolicidad? Que haya sido escrito por los apóstoles, ¿verdad? O que hayan sido escrito bajo la tutela de un apóstol. Por ejemplo, ¿Marcos era un apóstol? No. ¿Y por qué Marcos sí es inspirado? ¿En la vida de quién se basó Marcos? En la vida de Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Entonces, Marcos recaudaba los testimonios de Pedro y los escribió y los plasmó en su evangelio. Mateo, ¿qué era? Apóstol. ¿Verdad? Juan, ¿qué era? Apóstol. ¿Verdad? Lucas, ¿qué era? Que no fue apóstol, pero él fue el discípulo de Pablo. ¿Verdad? Pablo, ¿qué era? Apóstol de Cristo. Y era el que escribía, ¿verdad? Muchas veces fue el escriba del mismo Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué era? Apóstol. Santiago, que es uno de los que casi queda fuera del canon. Santiago, ¿qué era? Era hermano de Jesús. Era hermano biológico de Jesús, aunque los católicos no lo quieren reconocer. Pero casi queda fuera del canon precisamente porque no era un apóstol. Pero, ¿sabes qué? Pues si es el hermano de Jesús y vio a Jesús en persona y estuvo con él, pues hay que darle su autoridad que tiene.
Por ejemplo, Hebreos, que es otro de los que casi también queda fuera del canon, que se desconoce su autor, muy probablemente haya sido escrito por Apolos. Apolos, algunos dicen que fue Ananías, no, Ananías y Safira, no, ay, ¿cómo se llama? Pablo o Aquila y Priscila, algunos dicen que también fue Aquila y Priscila, pero muchos dicen que debió haber sido un judío por el conocimiento tan profundo que tiene de la ley judía. Es muy probable que Hebreos haya sido escrito ya sea por Pablo o por Apolos. Entonces, tenían apostolicidad, es decir, tenían la autoridad del autor. La ortodoxia, ¿qué es la ortodoxia? Sí, que es muy rígido, ¿verdad? La ortodoxia quiere decir que vaya en el mismo canal, ¿verdad? Que esté en el mismo canal. ¿Recuerda lo de la construcción? Que vaya en la misma línea, que vaya en la misma línea. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, ¿por qué queda fuera Macabeos del canon? Porque no sigue la línea. O sea, ¿cómo puedes tú ofrecer sacrificio por los muertos para expiación de los pecados? No concuerda, los muertos están. Lo dice Eclesiastés. Ahora bien, fíjense, más adelante Pablo nos dice, fíjense, aún si llegase a ser considerado en el canon, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito del sacrificio de Jesucristo? Él fue el perdón de nuestros pecados. Entonces, fíjense, aún si Macabeos, supongamos que fuera dentro del canon, ¿seguiría vigente las indulgencias hoy en día? ¿Seguiría vigente el hacer la misa por tu familiar fallecido para que salga del purgatorio? Entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Entonces, el sacrificio de Jesús no fue suficiente. O sea, el sacrificio de Jesús no tuvo el poder de limpiar los pecados. Eso es una herejía, hermanos. Fíjense, aún si estuviera dentro del canon, hoy en día su práctica quedaría obsoleta junto con los sacrificios del Antiguo Testamento. Así de sencillo. Pero bueno, en el caso de Macabeos se sale de la ortodoxia. Me parece que es Tobías también donde se ofrece intercesión, donde dicen que los muertos interceden por nosotros. Algo que en el Nuevo Testamento dice que pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, ¿qué necesidad hay de que un fallecido interceda por nosotros si el Espíritu Santo hace esa tarea? Y Jesús también hace esa tarea. Es ilógico. Se sale fuera de la ortodoxia. Es decir, no está en el mismo canal que los demás libros de la Biblia. Entonces, la ortodoxia, en pocas palabras, es que el libro esté en completa armonía con todos los demás libros de la Biblia. Que no choque doctrinalmente con lo demás, ¿verdad? Que no se contradiga, que no contradiga a otros libros. Y los deuterocanónicos no cumplen esos libros. También, por ejemplo, los evangelios esos el evangelio de María Magdalena y el evangelio de Pedro y los evangelios que han sacado, pues no van también bajo esa misma línea. No cumplen con la ortodoxia. Número 3, universalidad. ¿Qué es universalidad? Es que fuera reconocido por las principales autoridades de la iglesia primitiva. Por ejemplo, si usted ve a Pedro diciendo, escuchen al hermano Pablo, ¿verdad? Pablo, Dios le ha dado sabiduría y dice misterios para los indoctos, es difícil de entender, pero para los que tienen sabiduría, ¿verdad? Es sabiduría. Entonces, él reconoce la labor de Pablo. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan lo que hemos visto aquí en el mapa? Que a lo mejor, por ejemplo, en Jerusalén tenían, de los 27 libros del Nuevo Testamento tenían 20, en Alejandría tenían 16, en Roma a lo mejor tenían 25, ¿verdad? La mayoría por ejemplo, los evangelios, los 4 evangelios eran utilizados por toda la iglesia en general, en los primeros 4 siglos. No había duda de eso. Todos decían, estos evangelios son de Dios, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Y se utilizaba en todas las iglesias. Después, más adelante, las cartas de Pablo también fueron utilizadas por toda la iglesia. Entonces, había un uso cotidiano por parte de la iglesia de cada uno de estos libros. Vamos ahora a los criterios del Antiguo Testamento. Tienen diferentes criterios. Uno es el Nuevo Testamento y otro es el Antiguo. Fíjense, estos son los criterios que utilizaron los rabinos judíos
en el concilio de Yamnia. Número uno, que estuviera en conformidad con la Torá. Muy similar a la ortodoxia, que esté en conformidad con la Torá. Los libros deuterocanónicos fueron separados precisamente porque los rabinos judíos dijeron, ¿sabes qué? Estos no están no están en el mismo canal que la Torá, que la ley de Moisés. Número dos, autoridad. ¿Quién escribió los libros? El profeta Isaías. Tiene autoridad, ¿verdad? O Jeremías, ¿verdad? O Malaquías. Y aquí hay algo muy importante, que los judíos reconocieron que la profecía en el Antiguo Testamento terminó con Malaquías. Hubo un silencio de 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Por eso cuando sale Juan el Bautista y empieza a profetizar, dice, uno de los profetas del pasado ha venido ahora a nosotros. Y inclusive en el libro de Macabeos hay una referencia donde ellos recuperan el templo, los macabeos a base de espada, y el templo había sido profanado por Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Y entonces ellos limpian ese sacrificio, ese desastre que hizo Antíoco Epífanes. Y dice, ahí el mismo texto dice, y agarramos las piedras que estaban contaminadas y las sacamos y las dejamos aparte hasta que viniese un profeta y nos dijera qué hacer con ellas. Ellos mismos en Macabeos están reconociendo que no había profetas en ese tiempo. Y la profecía estaba muy ligada, obviamente está entrelazada con la inspiración bíblica. ¿Cómo puedes tú decir que un libro fue inspirado por Dios si no había profecía en ese momento? Bueno, y los libros deuterocanónicos, la mayoría están datados en ese periodo de 400 antes de Cristo hasta el año 0, ¿verdad? Cuando el tiempo de Jesús. Está datado en esos 400 años. Uso litúrgico. Nunca vas a ver a un rabino judío utilizar Macabeos en su liturgia. Nunca. De hecho, es muy probable que Macabeos o cualquiera de los otros libros deuterocanónicos ni siquiera estuviera en las bibliotecas judías de Jerusalén. Les voy a decir por qué. Porque el idioma original de la mayoría de esos libros estaba en griego, no en hebreo. Entonces eso también demedita mucho y que eso nos lleva al tercer criterio, que es el idioma original. Si es hebreo, palomita. Si no es hebreo, deséchenlo. De hecho, el profeta Daniel fue la única excepción que se hizo de un libro no escrito en hebreo, porque Daniel tiene partes en arameo, y obviamente porque fue escrito en la cautividad en Babilonia. El uso de los libros apócrifos, más que nada, es como historia del Antiguo Testamento en la iglesia. La primera lista, fíjense bien, la primera lista del Antiguo Testamento que se hizo fueron los judíos en el año 90 después de Cristo, ¿verdad? Pero ellos fueron judíos. ¿Los cristianos hicieron su lista del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Desde la antigüedad los cristianos también empezaron a hacer su lista, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. La primera lista y la más antigua hecha por la iglesia, no por judíos, fue el Canon de Mileto, de Sardes, esa colección de libros. Y en esa colección de libros, él no incluye los libros deuterocanónicos. Es Melitón, perdón. Canon de Melitón de Sardes. Él no incluyó los 7 libros deuterocanónicos. Si estamos hablando en el año 170 después de Cristo, muy, muy reciente. Después llega Orígenes. Orígenes fue obispo ¿de qué ciudad? De Alejandría. ¿Recuerda usted dónde fue traducida la Septuaginta? En Alejandría, en griego, y fue traducida en Alejandría. Lo obvio hubiera sido que Orígenes, al tener la Septuaginta en sus manos, súper accesible para él, hubiera dicho, oye, pues estos libros pues también están en la Septuaginta, vamos a meterlos en el canon. Pues sí, los incluye, pero ojo aquí, él pone un matiz y aclara, estos libros no son inspirados. O sea, los incluye en su colección, pero dice, estos libros no son, hay una observación de que no están entre el canon judío y no son considerados por la tradición judía como inspirados por Dios. Entonces, si bien los incluye,
pone una observación, ¿verdad? Los pone aparte. De hecho, la Biblia católica, hasta antes del Concilio de Trento, tenía los libros deuterocanónicos aparte, como al final, como un agregado. Sí, había mucha, pues sí, imagínense, 300 años sin profetas, pues obviamente había mucha contaminación de diferentes ideologías. Y pues Jesús al final refuta la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Cuando está con el ladrón en la cruz, le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, espérate que te hagan una misa cada año, que den limosnas, para que, a ver si después puedes entrar. No, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después, Eusebio de Cesarea, en el 325, da una lista de 22 libros, sin mencionar los deuterocanónicos. Estos 22 libros son del Antiguo Testamento. Ahora, hay que recordar, nuestro Antiguo Testamento tiene 39, pero que para los judíos son 24. ¿Verdad? Y aquí ellos están reconociendo 22. Y obviamente no están incluidos los 7 deuterocanónicos, que los católicos no tienen 39, tienen 46, me parece. ¿Verdad? Tienen 46 libros, tienen 7 más. Entonces, en esos 22 libros del Antiguo Testamento, ellos vuelven otra vez a no reconocer los libros deuterocanónicos. Es hasta el Concilio de Hipona, en el 393, ya bien entrada la Edad Media, ya había pasado la persecución, cuando se incluyen oficialmente los libros deuterocanónicos. Y se incluyen aparte. Ahora, fíjense bien, ¿dónde está Hipona? Aquí está, en Cartago, ¿verdad? Enseguida de Cartago. Más adelante, en el Concilio de Cartago, también vuelven a agregar los libros deuterocanónicos. En los primeros 400 años no estaban los libros deuterocanónicos, y es aquí donde, en el Concilio de Hipona, se agregan por primera vez, y como la posibilidad de que fueran inspirados por Dios. Ahora bien, Hipona es parte del continente africano. Cartago e Hipona eran ciudades que dependían del patriarca de Alejandría. Si un católico le dice que el Papa fue el sucesor de Cristo, no. En la antigüedad no había un Papa. De hecho, le voy a decir algo. Al obispo de Alejandría le decían Papa, también en varios escritos. Porque había 5 patriarcas. Estaba el de Alejandría, el de Jerusalén, el de Antioquía, el de Constantinopla y el de Roma. Esos 5 eran las máximas autoridades de la iglesia en los primeros 4 siglos. Ahora, Hipona dependía directamente del patriarcado de Alejandría, y obviamente tenía la influencia, nuevamente, griega, de la Septuaginta. ¿Qué pasa después? Vamos a la siguiente diapositiva. Ocurre un debate que se lleva a cabo, una discusión entre Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona. Dice, me pides que traduzca Tobías del arameo al latín, haré lo que pides, pero te ruego que consideres que los hebreos lo colocan entre los apócrifos. Respuesta de Jerónimo a San Agustín en el prefacio de su libro o traducción de Tobías. Jerónimo y Agustín se estuvieron mandando cartas, debatiendo en ellos, Agustín de Hipona defendiendo los libros deuterocanónicos, mientras que Jerónimo decía no. No, ¿por qué? Jerónimo no era africano, él era europeo. Entonces, en Europa no se tenían esos libros. El argumento que termina diciendo Agustín de Hipona es que aquí, en esta región, África, donde se tradujo la Septuaginta, todos hemos tenido siempre estos 7 libros. Entonces dice, si los quitamos puede ocasionar un cisma. Ojo, en África, porque en Europa no se tenían. Y qué curioso, fíjense, en el Concilio de Cartago, que llega más adelante, donde los obispos africanos agregan los libros deuterocanónicos, acuerdan también que no va a haber un mando único. Es decir, que no va a haber un sumo sacerdote y que no va a haber un solo líder de la iglesia. Y los católicos siempre citan el Concilio de Cartago. Pero aquí está donde la iglesia reconoció los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Sí, pero no reconoces las otras conclusiones del concilio donde decían que no debía haber un solo líder, ¿verdad? Y tú defiendes que el Papa es el líder máximo de la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos juegan a su manera y dicen esto sí me gusta y esto no, ¿verdad? Entonces y citan el Concilio de Cartago, que pues ni siquiera era parte de su jurisdicción, porque el patriarca de Roma estaba separado, ¿verdad? La iglesia era administrada
por regiones. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, hermanos.